Buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a este modelo de charlas Píldoras Pexel, una iniciativa latinoamericana para seguir de la mano con ustedes, nuestros usuarios, en estos tiempos de pandemia donde hemos tenido que distanciarnos, siguiendo las recomendaciones de los gobiernos en materia de salud. Pues bien, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre absorbedores de energía para protección contra caídas, un tema muy interesante. En esta oportunidad la píldora corresponde a Costa Rica, Grupo Escalar, quien es el distribuidor para la región de Centroamérica y Caribe. Mi nombre, Ronnie Gutiérrez, ya un poco más de 8 años trabajando con la red de distribución de Pexel, iniciando en Colombia, en Sudamérica, y hoy en día gerente técnico para la región de Centroamérica y Caribe, donde pues me encargo de impartir formación y asesorar los países que me corresponden. Es importante, el día de hoy vamos a hablar de técnicas para trabajo en alturas, pero esto no reemplaza una formación profesional, no es un módulo que te convierta en un profesional certificado para trabajar en alturas. Como les decía, es una iniciativa que tenemos para mantenernos al tanto con ustedes, llevarles nuevas técnicas, conocimiento, información que a través de las encuestas que hemos realizado, pues ustedes nos han solicitado. ¿De acuerdo? El llamado es a cuando ya los gobiernos en algunos países permitan retomar las sesiones prácticas de formación, pues que los temas que tengan duda se acerquen a los institutos técnicos o a los Pexel Technical Partners de cada país de la región para que busquen la formación que consideren oportuna. Pues bien, para hoy vamos a hablar, como les decía, de los absorbedores de energía. Tenemos unos temas bien interesantes, entender como tal por qué un absorbedor de energía, por qué en industria se habla de los absorbedores de energía, cuál es el requerimiento y cuál es su función dentro del concepto de la cadena de seguridad. También hablaremos desde el punto de vista normativo, cuáles son las normas internacionales más conocidas en lo que refiere a los absorbedores de energía para protección contra caídas. Veremos pues unas recomendaciones para progresar de forma correcta por una estructura. Hablaremos de la inspección y el mantenimiento de los equipos y al final, para que por favor vayan colocando en el chat las preguntas que tengan, que vayan surgiendo, pónganlas allí y al final se hará una sesión de respuestas a las preguntas donde abarcaremos pues las dudas que ustedes tengan. Pues bien, bienvenidos nuevamente a una nueva píldora de conocimiento. Para iniciar, respecto a los absorbedores de energía, es importante recordar que Pexel tiene una página web en la cual encontramos una información muy amplia referente al
producto en el cual estamos interesados. En este caso, pues, por ejemplo, una absórbica YMGO, versión internacional o versión europea, la que a ustedes les interese, pueden ingresar a la página de Pexel. La página está en más de 8 idiomas. Encontrarán información o descripción y algunos videos sobre el producto. Pero más importante, encontraremos la ficha técnica que viene con cada producto nuevo. Mucha de la información que voy a hablar hoy se encuentra en las fichas técnicas, y es que es información que el fabricante nos da para entender y dar un buen uso a este equipo que está diseñado para salvarnos la vida. Adicional a ello, tenemos un apartado que se llama consejos técnicos. En los consejos técnicos tendremos información extra, pues en la ficha técnica, que es bien robusta y que está en 16 idiomas, a veces queda tan robusta que no podemos agregar más información. Entonces creamos este apartado adicional de consejos técnicos o technical tips para que el usuario, ustedes puedan identificar algunas técnicas, algunas recomendaciones adicionales que damos sobre el producto. Bien, entonces, adentrándonos en materia, el uso de absorbedores de energía se da desde el comienzo hacia lo que es los principios de los trabajos en alturas. Tenemos 4 principios o técnicas de trabajo en alturas. La primera es restricción. La restricción es aquella que evita que yo llegue a un borde desprotegido. Esta evita mi caída, no me deja caer. Normalmente la restricción solemos hacerla del punto de restricción que traen los arneses en la parte posterior del cinturón. Y como le digo, la idea es estar a 60 centímetros o a ras del borde sin que nos vayamos a caer. Luego tenemos, donde entra el concepto de los absorbedores de energía, la técnica de anticaída. Pues bueno, esta está diseñada para efectivamente detener la caída. En restricción no nos íbamos a caer, en anticaídas existe el riesgo de que nos cayamos. Ya se hizo un análisis de riesgos, existe la probabilidad o el riesgo de caída. Entonces, en este caso, debemos llevar un elemento que se encargue de detener la caída, pero no simplemente de detenerla, porque pudiésemos amarrarnos una cuerda y ya con eso detenemos la caída. También debe minimizar o mitigar el impacto que esta detención de caída genera sobre el cuerpo. Es aquí donde aparecen los absorbedores de energía. Cualquier sistema anticaídas deberá llevar un absorbedor de energía. Tenemos luego sujeción, que es una combinación de técnicas. Yo tengo mi sistema anticaídas, progreso por una estructura, y ya cuando definitivamente quiero trabajar acá, para poder soltar mis manos, voy a posicionarme, a sujetarme de la estructura. Entonces se llama sujeción. Podemos hacerla con un grillón para tener mis manos libres. La sujeción no reemplaza un sistema anticaídas. Siempre deberé conectado mi línea de vida con absorbedor, o eslinga con absorbedor de energía, o lanyard, como le llamen en los diferentes países que nos acompañan el día de hoy. Entonces, cuando hacemos posicionamiento, siempre debemos llevar nuestro sistema anticaídas. Y por último, tenemos suspensión, que la suspensión va más enfocada hacia los accesos por cuerdas, donde utilizamos 2 cuerdas, pero de igual forma utilizamos un sistema anticaídas, una cuerda principal de trabajo y una cuerda de respaldo, una cuerda de backup. En caso de que mi cuerda principal falle, pues esta hará las veces de anticaídas, y por eso debe llevar un absorbedor de energía de igual forma. Entonces, los absorbedores de energía, en este caso hablaremos de los elementos de amarre con absorbedor de energía. Como les decía, líneas de vida con absorbedor, eslingas con absorbedor, lanyard con absorbedor, collarines también en algunos países le llaman. Entonces, como lo quieran ver, pues es un tramo, un elemento que me permite una conexión que cuenta con un absorbedor de energía. Este absorbedor busca disipar o absorber la energía que se presenta durante la caída. Ahorita vamos a ver esos valores, que es lo que quiero que nos quede muy claro a nivel de el por qué el uso del absorbedor de energía. Dependiendo de la normativa, y esto es muy importante y es parte de las consultas que normalmente nos hacen, dependiendo de la normativa que se trabaje, bueno, por supuesto, cuando vayamos a utilizar equipos de protección contra caídas, deberemos llevar nuestro sistema de seguridad completo, casco, arnés, guantes. En este caso, para manejar la computadora, pues no los estoy utilizando, pero siempre cuando vayamos a progresar, para evitar lesiones, llevaremos los guantes. Entonces, de acuerdo a la normativa, y yo sé que algunos me van a mirar, ok, Ronnie, ¿qué estás haciendo conectando una línea de vida a nivel external o a nivel de pecho? Dependiendo de la normativa, algunos países están más familiarizados con OSHA, otros tienen una legislación específica que dice que puede o debe ir en el punto de conexión dorsal. En Europa puede ir en el punto de conexión external y también en el dorsal. Pero si nos remitimos netamente a lo que establece OSHA para los Estados Unidos,
este punto deberá ir en la espalda. Entonces, un absorbedor de energía con un elemento de amarre podrá ir en el pecho o en la espalda, como les digo, dependiendo la legislación o la normativa que aplique en los países donde nos acompañen, y su función es detener la caída y absorber la energía que se presenta. El riesgo de caída, el concepto está pues bien, está bien amarrado, bien ligado a diferentes elementos, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué tan grave puede llegar a ser la caída? Hay tres factores que influyen en ella. Uno será el peso del usuario, pero no vamos a contemplar el peso del usuario. Ronnie pesa 70 kilos, pero cuando Ronnie lleva toda su herramienta, todo su equipo de trabajo, pues él ya pesa 80 kilos. En algunos casos hay personas que tienen que llevar hasta 10 o 15 kilos dentro de todo su material, incluyendo el arnés, la línea de vida y demás. Entonces, entre mayor sea el peso, pues mayor será la energía que debemos disipar de esa caída. Si bien es cierto, los absorbadores de energía tienen un rango de trabajo o de aplicación, vamos a ver que en Pexel serán de 50 a 130 kilos, pues dentro de ese rango hay unos parámetros y entre mayor sea el peso del usuario, pues vamos a tener unas variaciones en lo que son las distancias de caída. Veo que Veo que ahí ya están haciendo preguntas. Recuerden, las responderemos al final de la sesión. Trataremos de responderlas. Igual tendremos 10 minutos para responderlas todas, pero por favor, síganlas colocando por aquí en el chat. El segundo elemento o la segunda característica que pueda aumentar o disminuir la gravedad de la lesión será la altura de la caída. Entonces, cuanto mayor sea la altura de la caída, pues mayor será la energía que vamos a disipar. Y esto va muy de la mano con la ubicación de mi punto de anclaje o de la longitud de mi elemento de amarre. Como ven, aquí tengo uno de 180 centímetros y aquí tengo uno de 80 centímetros. Entonces, entre más largo sea el elemento que me va a detener, pues mayor distancia voy a caer antes de que se active el absorbedor. Luego, ya para finalizar, los tres elementos que pueden aumentar la gravedad de una caída será la posición de mi punto de anclaje. Pues bien, dependiendo la ubicación del mismo, si lo tengo por debajo de mi cintura, pues habrá un mayor recorrido antes de que se active el absorbedor, antes de que se detenga mi caída y comience la desaceleración. Ahora, si lo tengo a la misma altura de mi punto de conexión, pues voy a caer la longitud exacta de lo que mide este elemento de amarre. En este caso, este será de 1,80 m. Y por el contrario, si lo tengo alto, entre más alto lo tenga, estaré disminuyendo esta distancia de caída libre, por lo cual se disminuirá la energía que va a tener que absorber el sistema. Esto va muy de la mano y relacionado al factor de caída, sí, así es, pero ahorita vamos a identificar pues cuáles son los factores de caída. Entonces, el factor de caída es la altura de la caída y la longitud de la cuerda utilizada. Entonces, como les decía, este absorbedor de energía, que tiene unos elásticos para que sea pequeño y no nos estorbe, mide 1,80 m, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo tengo por debajo de mis pies, casi que a nivel de suelo, la altura de mi caída será el doble de este elemento de amarre. Quiere decir que caeré 3,60 m. Sobre la longitud de la línea en la que estoy conectado, que es de 1,80 m, tendré un factor de caída 2. Normalmente ya tenemos familiarizado que por debajo del punto o debajo de la cintura será un factor de caída 2. En el caso de que lo tenga a la altura de mi punto de conexión, ¿cuánto voy a caer? 1,80 m sobre el 1,80 m que mide el elemento de amarre, será factor de caída 1. Solemos familiarizarlo con factor de caída 1 y factor de caída 0 o tendiente a 0 cuando lo tengo por encima o arriba de mi punto de conexión. ¿Por qué? Porque aquí no voy a caer 1,80 m, voy a caer menos de 1,80 m. Lo poco que le falta al sistema para detener la caída por completo serán 50 o 60 centímetros. ¿Por qué debo utilizar un absorbedor de energía? Bueno, fácilmente yo pudiese utilizar, por ejemplo, pudiese poner un mosquetón con una cinta y
De esta manera digo, ok, ya tengo seguridad, estoy conectado, si me llego a caer, pues en este caso esta cinta va a trabajar. Bien, más allá de que detenga la caída, como les decía, el sistema anticaídas o sistema de protección contra caídas, que estamos hablando dependiendo de la normativa, debe disminuir la energía de la caída. No es solo detenerla, yo lo puedo detener de una forma brusca y abrupta, pero la idea es que no reciba yo mucha energía, que es la fuerza de choque. Entonces, un cable o una cinta como esta, una neo, tienen muy poca elasticidad, ¿bien? Y al ser muy estáticos, pues no van a absorber energía. La energía se va a transmitir y va a ser muy elevada. Una cuerda, en el caso, por ejemplo, de un Jane o un tramo de cuerda dinámica, tiene cierto porcentaje de absorción de energía, pero no mucho. ¿De acuerdo? Solemos utilizarlo en acceso por cuerdas para los cabos de anclaje y es de cuerda dinámica para absorber en cierta forma energía, pero en este caso lo máximo que se puede utilizar será para un factor de caída 1, nunca para factor de caída 2. Al contrario de si utilizamos un absorbedor de energía, que su función principal es absorber la energía y al ser diseñado para ello, pues se encarga de absorber incluso en factor 2. Entonces, la detención brusca se da por la fuerza de choque, que es el valor máximo que se calcula al final de la caída. La energía que resulta por ese golpe, ¿de acuerdo? Por ese frenón brusco que se da al momento de detener la caída. Esto es algo muy importante. El absorbedor de energía o incluso la cinta, cuando yo trabajo con un sistema como estos y detengo una caída, voy a poner un número, 10 kilonewton. Mi cuerpo recibe 10 kilonewton, pero hay que tener presente que la energía es una sola en todo el sistema. Este mosquetón va a recibir 10 kilonewton también, esta cinta recibirá 10 kilonewton, este mosquetón de igual forma y este punto de anclaje de igual forma 10 kilonewton. Entonces, la energía es una sola en todo el sistema. Cuando yo utilizo un absorbedor de energía y estoy disipando energía o absorbiendo, pues pasa lo mismo. Dependiendo la absorción que tenga, se absorberá para mi cuerpo, para los ganchos y para el anclaje. Entonces, en Europa, la energía que máximo va a recibir un usuario con un absorbedor de energía con certificación europea serán 6 kilonewton para un usuario de 100 kilos. Bien, 6 kilonewton para un usuario de 100 kilos, eso equivale a 600 kilogramos fuerza. Será lo máximo que debe recibir una persona que utilice un absorbedor de energía certificado por las normas europeas. ¿Qué ocurre cuando no se utiliza absorbedor de energía? Bueno, vamos a ver por acá un video inicial donde no utilizamos absorbedor de energía.
Pues bien, como vimos en el video, la prueba se estaba realizando con una cinta de 80 centímetros, una cinta corta, relativamente corta, ¿verdad? Y lo interesante de este video es que, pues primero es un maniquí de 100 kilos. Cuando hacemos la prueba en factor de caída tendiente a cero o por encima de la cabeza, como le quieran decir, incluso con esa distancia tan corta de caída, superamos ese umbral de los 6 kilonewton. Le transmitimos a ese maniquí 7.7 kilonewton, 700 kilogramos de fuerza, más de lo que la normativa permite. Ahora, en el caso en el que lo llevamos por debajo, vimos que se presentaron 11.7 kilonewton, casi 12 kilonewton. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la normativa para los anclajes europeos establece al menos una resistencia de 12 kilonewton. Casi que estamos llegando al extremo de lo que podría resistir un anclaje en Europa. Hay unas variaciones, sí, con la normativa ANSI, que es lo que me están consultando. Ya ahorita vamos a aclarar la diferencia entre las dos normativas. Entonces, en este caso, al ser un sistema estático, como vimos, independientemente de la ubicación que tuviese, iba a superar esos 6 kilonewton. Ahora veamos qué pasa cuando utilizamos un absorbedor de energía del mismo tamaño. En este caso, pues será eh, una absórbica de 80 centímetros, tiene la misma longitud de la cinta, y veamos cuál es el resultado y las variaciones en los valores. Bueno, como podemos ver, en este caso las distancias de caída fueron las mismas, pero con resultados muy, muy diferentes. En esta oportunidad, con el absorbedor de energía, vemos una reducción significativa en esa fuerza de choque, que es la fuerza que recibe al final. Me indican que tenemos una dificultad con la transmisión en vivo. Bien, ahorita revisamos por acá. Entonces, tuvimos una reducción significativa en las fuerzas de impacto o la fuerza de choque que recibió el usuario al final, o en este caso el maniquí, al final de la caída. En las tres distancias, factor 0, factor 1 y factor 2, sin importar la ubicación, nunca superamos estos 6 kilonewton. Me indican que tenemos una dificultad con la transmisión en vivo de YouTube. Permítanme, revisamos qué está ocurriendo.
Muy bien, creo que ya estamos nuevamente en vivo. Creo que el problema que tenemos es con la presentación. Permítame un segundo. Muy bien, gracias. Ya tuvimos una dificultad. Ya estamos nuevamente con la transmisión en vivo. Bien, ahora, como vemos, el absorbedor de energía puede sufrir cierto desgarro por su función principal de absorción de energía. En este caso, vamos a hablar de la altura libre requerida para no golpear contra el suelo. Entonces, la altura libre o requerimiento de claridad o clearance es la distancia que yo necesito libre por debajo de mi ubicación, de mi posición en alturas, para no golpearme contra ningún obstáculo. Estos valores se facilitan o se le informan al usuario mediante la ficha técnica. Cada producto, dependiendo de la configuración, en su ficha técnica podrá tener valores diferentes. No es lo mismo, como les decía, una línea de vida o un elemento de amarre de 1,80 m a una de 80 centímetros. ¿Qué se requiere para este cálculo de altura libre o requerimiento de claridad? Pues bien, para este cálculo lo que vamos a requerir, lo primero será la distancia, ¿de acuerdo? O la longitud de lo que mide nuestro elemento de amarre o los brazos de nuestra línea de vida. Como les había comentado, esta es de 1,80 m, entonces será nuestro primer valor. Luego tendremos la longitud o el desgarro del absorbedor de energía una vez se activa. Veremos que según la normativa él puede activar 1,50 m, 1,20 m. Hay ciertos valores que ya luego vamos a identificar. Luego tendremos la distancia media de nuestro punto de conexión hasta nuestros pies, en promedio 1,60 m. Y por último, un margen de seguridad, una distancia de seguridad que establece la normativa en Europa de 1 metro para pues, no golpearnos contra ningún obstáculo. Esta es una imagen de la ficha técnica de la absórbica de 80 centímetros para que veamos cómo influye la ubicación del punto de anclaje, la ubicación de nuestro punto de anclaje. Y también importante, como les había mencionado, el primero es la masa del usuario. Dependiendo de la masa del usuario, pues se activará más o se activará menos el absorbedor. Entonces, como vemos, para un usuario de 50 kilos, el requerimiento de claridad que tendremos, si lo tenemos por debajo, a la altura de los pies, será solamente de 3 metros. ¿De acuerdo? Vamos a poner un conector por acá para que me quede fácil de instalarlo. Pero si yo peso, ya ahora no peso 50 kilos, sino peso 100 kilos,
voy a requerir 4 metros de distancia libre o de altura libre para no golpear contra algún objeto. En el caso de que yo pese 140 kilos, voy a requerir 4 metros 40. Entonces, parte importante, y por eso con eso inicié la charla, lo que debemos tener presente entre mayor peso del usuario, mayor distancia se va a requerir para absorber toda la energía de la caída. Y según la ubicación del punto de anclaje, entre más abajo o más alto, pues habrá una disminución de estas fuerzas de impacto que se van a presentar en la fuerza de choque. Bien, hablemos ahora un poco de la normativa, que es algo que veo que están preguntando por allí. Entonces, los absorbedores de energía, hay dos normas internacionalmente más conocidas. Sé que en algunos países pueden haber algunas normas ya armonizadas por el organismo de normalización de cada uno de los países, pero pues estas dos son las que más se tienen en referencia. La primera es la norma norteamericana, la ANSI Z359.13, que esta habla de los absorbedores personales de impacto, absorbedores de energía, y los absorbedores para las líneas de vida. Y por otra parte tenemos la N355, que son los equipos de protección individual contra caídas. Específicamente esta norma habla de los absorbedores de energía. Pues bien, realmente la norma es básicamente una serie de requisitos sobre el marcado, identificación y las pruebas que se le deben hacer al producto para marcarlo y certificar lo que cumple con esa normativa. Veamos primero la normativa europea, la N355, lo que nos establece para un absorbedor de energía. Lo primero es que la altura de la caída será máximo o será de 4 metros. Esto quiere decir que una línea de vida o un elemento de amarre con absorbedor de energía europeo máximo deberá medir 2 metros, ¿de acuerdo? La prueba la hacen con un maniquí de 100 kilogramos y la fuerza de choque máxima que se debe generar es de 6 kilonewtons, ¿de acuerdo? Esta es una prueba que se hace en factor de caída 2, quiere decir que el punto de conexión está por debajo de los pies del maniquí. El desgarro máximo de este absorbedor de energía, lo pueden ver por acá, esto se desgarra. El desgarro máximo de esta cinta, si solo tuviese certificación europea, será de 1,75 m. Este es el valor que establece la normativa. El fabricante puede poner o puede decir que su absorbedor se activa máximo 1,20 m, 1,50 m, pero lo máximo que le permite la normativa es 175 centímetros. Adicional a ello, la normativa europea establece un requisito de un test para las aristas. En caso de que yo esté muy cerca de un borde de carga, pues existe el riesgo de que haya una arista y la misma corte la línea de vida. En este caso, pues se hacen dos tipos de pruebas. Una es una prueba en vertical, que pone una masa de 100 kilos, como ven allí en la imagen, una caída de 2 metros de altura. Esta arista, pues no va a ser muy filuda, pero sí tiene un radio pequeño de 0,5 milímetros y el elemento no se debe cortar. Adicional a ello, pues es muy común que existan caídas por péndulo o caídas de péndulo. Entonces, la siguiente prueba no será sobre la vertical del anclaje, sino nos vamos a correr 1,5 metros y haremos la misma prueba y de igual forma no se debe cortar. Entonces, estos son los requerimientos que debe cumplir una línea de vida que tenga certificación N355. Pasemos ahora a la certificación norteamericana, a la certificación ANSI. Primero, existen dos tipos de absorbedores en esta normativa, dependiendo de la distancia máxima de caída que puedan tener. Hay absorbedores de caída de 12 pies y de 6 pies. La característica, bueno, cuando dice que es de 12 pies, quiere decir que es factor 2, que la puedo conectar y dejar conectada a nivel del piso. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, estoy trabajando en una cubierta y la línea de vida está a nivel de piso, sobre un tejado, pues debo llevarla sobre la cubierta. No puedo instalarla alta porque encima mío no hay nada más. Entonces, eso es un absorbedor de caída de 12 pies. Y un absorbedor de caída de 6 pies será el que debo utilizar siempre en factor de caída 1. Nunca lo puedo utilizar más allá de esa ubicación. De acuerdo a esta normativa, la línea de vida o el elemento de amarre, lo máximo que puede llegar a medir será 1,80 m, que era una pregunta que nos estaban haciendo en las redes sociales.
Aquí cambia un poquitito el peso. Aquí el maniquí ya no pesa 100 kilos, igual que la norma europea, sino pesa 128 kilos. La fuerza de choque máxima, el pico máximo de energía que se puede presentar será de 8 kilonewton y la fuerza de energía media o el promedio de las varias pruebas que se hacen debe ser igual a 6 kilonewton. En este caso, el desgarro máximo del absorbedor es de 1,52 m para una línea de 12 pies, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos son, en cierta forma, uno las ve pequeñas, pero al final son muy significativas. Recuerden lo más importante, el primer punto que vimos, entre más pesado sea el usuario, en este caso pues el maniquí, mayor será la energía que se debe disipar. Esos 28, 30 kilos de más que estamos haciendo la prueba, pues influyen que haya ese pico y que se permita o que se pueda llegar máximo hasta 8 kilonewton. Es por eso que tampoco se permite una línea de vida de 2 metros, sino máximo de 1,80 m. Esos 20 centímetros menos de caída en factor 2 equivalen a 40 centímetros y se reduce la energía que se presenta durante la caída. Una forma fácil de saber mi línea de vida si está diseñada para factor 1 o para factor 2 es abrir y buscar la etiqueta o la certificación del producto. Bien, vamos a buscar la etiqueta de la misma y vamos a encontrar la indicación de la información que nos establece ANSI. Entonces, la línea debe decir si es para 12 pies o si es para 6 pies. Aquí en la presentación ven las dos imágenes de las dos etiquetas, pero es lo que debo cerciorarme. En el mercado se consiguen líneas de 6 pies y líneas de 12 pies, con el riesgo de que se utilice una línea de 6 pies en factor de caída 2. Lo que va a ocurrir es que se va a generar o se va a transmitir mucha energía y el absorbedor no va a estar en la capacidad de disipar pues tanta energía. Bien. Pues veamos ahora los absorbedores de la gama Pexel y por qué pues tenemos un plus, cuál es la novedad que tienen estos absorbedores, porque son diferentes a los demás. Bueno, tenemos como tal el absorbedor o la absórbica, que fue la que vieron por acá, que le quité el absorbedor. Él viene solito para que usted lo configure a sus necesidades. Esto únicamente con certificación europea. Luego tenemos la absórbica ENI, que la podemos tener de 80. Esta, que la podemos tener de 80. O la podemos tener en una longitud de 150. Y también tenemos absorbedores en Y. ¿Cuál es la característica de nuestros absorbedores? Son absorbedores de energía por etapas. Han sido calibrados ¿para qué? La prueba indica que un usuario de 100 kilos no debe recibir más de 6 kilonewton. Pero ¿qué pasa si el usuario pesa 70 kilos? Igual va a recibir esos 6 kilonewton. Si fuese así, su cuerpo estaría recibiendo más de lo que puede recibir. Esos 6 kilonewton o 600 kilogramos fuerza para una persona de 100 kilos equivalen a 6 veces su peso, a 6 gravedades. Recuerden que la gravedad es un valor que tenemos identificado de la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros. Para un usuario de 100 kilos, una gravedad corresponderá a 100 kilogramos de fuerza. Para un usuario de 70 kilos, una gravedad corresponderá a 70 kilos. Si les digo que esos 6 kilonewton equivale a 6 veces el peso para un usuario de 100 kilos, si yo recibo esos 6 kilonewton, estaré recibiendo más de 6 veces mi propio peso. Entonces, podré llegar a sufrir una lesión. Si bien es cierto, estoy cumpliendo con lo que dice la norma, no estoy superando los 6 kilonewton, pero mi cuerpo está recibiendo mucho daño. Esos 6 kilonewton están diseñados para una persona de 100 kilos. Entonces, eso es lo que tienen nuestros absorbedores de energía, que están calibrados o están diseñados para desgarrarse por etapas. ¿Esto en busca de qué? De que una persona de 50 kilos no reciba lo mismo que recibe una persona de 100 kilos. Bien, entonces lo que tiene el absorbedor es que la cinta en las primeras etapas de desgarro, lo podemos abrir, en las primeras etapas de desgarro, lo que vamos a tener es que los hilos se rompen un poco más fácil que luego en el medio y al final ya son un poco más difíciles de romper. Esas son las 3 etapas que trae el absorbedor de energía. Entonces vamos a ver por aquí cómo funcionan estas etapas del absorbedor de energía.
Como vemos, en este caso, el usuario ya más pesado no solo activa la primera etapa del absorbedor, sino que activa las 3 etapas que él mismo tiene. Igual, no supera el umbral de los 6 kilonewton. Entonces, esto es el funcionamiento de un absorbedor de energía de desgarro por etapas. Pues bien, ya viendo esto, pues aquí hay una explicación y una demostración de cómo funcionan las etapas. Esto es el test o los resultados que tenemos. Cuando un usuario pesa 50 kilos, pues la fuerza que se va a presentar, independientemente del factor de caída, nunca superará unos 4.5 kilonewton. Cuando el usuario pesa 100 kilos, únicamente en factor de caída 2 llegaremos a esta tercera etapa del absorbedor de energía, y el usuario que pesa 130 kilos, ya en un factor de caída 1, una distancia de 2 metros, ya estará llegando a esa tercera etapa. ¿Eso qué quiere decir? Que el absorbedor no siempre se va a tener que desgarrar por completo. Por eso cuando les mostré en la ficha técnica los requerimientos de claridad o la distancia libre que especificaba el producto, variaba dependiendo de la ubicación del anclaje y el peso del usuario. Bien, ahora entonces vamos a hablar un poquitito de los modelos que tenemos. Rápidamente, tenemos absorbedores de energía en I. Estos están diseñados para la progresión por una línea horizontal que no tenga fraccionamientos, o para conectarnos a una grúa con canasta o una plataforma elevadora. Tenemos las absórbicas en Y, que estas están diseñadas para progresar por estructuras donde tengo que estar conectando y desconectando para mantener siempre la seguridad. Y tenemos una versión que es la Tayback, que la vemos por acá. Esta versión incorpora unos anillos de Dyneema que me permiten hacer un autoamarre. ¿Qué quiere decir esto? Si la estructura a la que yo me voy a conectar es muy grande y el gancho de 60 milímetros no es lo suficientemente grande para entrar, me permite abrazar la estructura y conectarme nuevamente a ella. Y aquí ya tengo mi punto de seguridad. Está diseñada para ello. El gancho, por supuesto, tiene una resistencia mayor a un gancho convencional. Está diseñado para soportar las palancas y las fuerzas en esta dirección. Entonces, esa es la característica de la línea de vida Tayback. De acuerdo a la normativa ANSI, pues también se le hacen una serie de pruebas a este tipo de dispositivos. Estoy retirando esto por acá. Y se rodea una viga de 25 por 25, se hace una prueba de tracción durante 1 minuto, y la resistencia que debe presentar esta línea debe ser superior a 22.2 kilonewton. En este caso, la absórbica Tayback, la resistencia que plantea dentro del sistema, gancho con anillas de Dyneema y cinta, es de 27 kilonewton. Entonces, es por eso que solamente esto se puede utilizar. Yo no puedo hacer un autoamarre con una línea que no esté diseñada para eso. ¿Por qué? Es posible que no garantice esta resistencia. Bien, como vieron, tenemos algunos absorbedores que no cuentan con conectores. En este caso, lo que Pexel nos permite es hacer una personalización dependiendo de sus necesidades. Entonces, lo primero que vamos a tener es que, dependiendo si se requiere cumplir con la certificación ANSI, vamos a utilizar conectores ANSI, ¿de acuerdo? Un conector ANSI, pues es un conector que viene marcado con la normativa ANSI, pero adicional a ello es un conector que en su gatillo y en toda la circunferencia de su gatillo tiene una resistencia de 3.600 libras. Entonces, al yo poner este conector y poner el capsip, que es esta pieza plástica que tenemos por acá, para evitar que el mosquetón se retire, para que quede cautivo con la línea, porque es requerimiento de ANSI. Al hacer esta configuración, ya mi línea cumple con certificación ANSI, bajo esos 3 conectores que tenemos allí: el BMD, el Oxan y el Vulcan, ¿de acuerdo?
Y tenemos opción de ganchos o conectores con certificación EN. Entonces, tenemos 3 tipos de conectores que podemos configurar: lead hook pequeño, MGO Open de 60 y MGO Open de 110. Bien, esto para estructuras muy, muy grandes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la instalación de este dispositivo? Voy a hacer por acá un pequeño acercamiento a la cámara. Entonces, los 3 ganchos lo que me permiten es, con una llave hexagonal, voy a retirar el tornillo que traen. Bien. Instalo el elemento de amarre y vuelvo a poner el tornillo. Vamos a ajustar el tornillo. Y dependiendo del conector que haya elegido, pues ya tengo la configuración que requiera. Entonces aquí instalé un gancho pequeño, pero como ven acá tengo instalado un conector de una apertura de 110 milímetros. Bien. Y por último, la absórbica solita, yo la puedo configurar instalando James, que son cuerdas dinámicas, en diferentes longitudes, 60, 1 metro o 1,50 m. Las uno con un ring open y puedo establecer los conectores al gusto o a la necesidad que se identifique en el análisis de riesgos. Bien, ya vamos a terminar, nos queda poco tiempo. Pasemos a las recomendaciones para la progresión por estructura. Voy a enseñar por acá algunas recomendaciones para el trabajo en una estructura. Pues bien, como les decía, primero debemos verificar el cumplimiento de la normativa. Si se permite en su país llevar la línea de vida con la conexión a nivel external o se requiere a nivel dorsal, ¿de acuerdo? Pues bien, algo que debemos tener presente es que al ir progresando, voy a poner el conector y voy a ir subiendo el otro gancho a medida que yo esté subiendo. No voy a subir mucho dejando los 2 conectores abajo. ¿Por qué? Porque voy a aumentar mi factor de caída, va a aumentar mi distancia de caída, ¿de acuerdo? Muy importante, voy a tratar de que mi gancho siempre trabaje sobre la vertical. Este tipo de conexiones que ven acá no son las más apropiadas porque estamos haciendo palanca frente al gancho. Si bien es cierto, este cuenta con certificación ANSI de 3.600 libras en palanca, pues no es la conexión más apropiada. Vamos a tratar siempre de colocar los ganchos sobre la vertical, ¿de acuerdo? Para que trabajen sobre su eje principal. Ahora, cuando utilizamos nuestras líneas de vida o nuestros elementos de amarre en Y en la argolla dorsal, debo tener presente que existe un riesgo de estrangulamiento que puede lesionar al usuario, pero también puede inhabilitar la función del absorbedor de energía. Voy a pasarlo por acá. Entonces, la recomendación es tratar de llevarlo por encima de un hombro e ir progresando. ¿Qué ocurre si yo lo llevo entre mis brazos y llego a sufrir una caída? En este caso, mis brazos van a lastimarse, pero lo más importante es que no estoy permitiendo que el absorbedor de energía se despliegue por completo, generando así mucha fuerza de choque sobre el cuerpo porque el absorbedor está impedido para que se active por completo. Entonces, la recomendación con este tipo de líneas de vida en Y es llevarla sobre uno de los costados para que en caso de una caída el absorbedor se pueda desplegar correctamente. Una de las preguntas que normalmente nos hacen es, ok, ya estoy en mi lugar de trabajo, ¿cómo ubico los ganchos? ¿Puedo poner los 2 ganchos al mismo punto? Puede ser una opción, también los puedes poner a un punto diferente. Es válido si la estructura en la que estás trabajando te permite. ¿Qué es muy importante? No conectar los ganchos en las anillas laterales de posicionamiento del arnés, ¿de acuerdo? Como lo vemos en la imagen y como yo lo estoy enseñando, porque en este caso el absorbedor de energía se va a desplegar y llegará a un punto en el que no permita
este brazo no permita el despliegue correcto del absorbedor de energía porque ya queda en tensión. En ese caso, estaremos transmitiendo mayor energía al usuario y en una forma inapropiada. Una solución para evitar esto son los portaganchos, ¿de acuerdo? O los lanyard parking que traen los arneses, que vienen identificados como el que tengo yo en mi arnés en este momento. Esta pieza plástica negra me permite conectar el gancho allí y en caso de una caída, teniendo mi otro punto conectado, pues esta va a permitir la liberación del gancho sin dañarse ninguna pieza ni dañarse el arnés. Nuevamente, para que lo vean por acá, transporto mis ganchos o mis conectores, por eso tenemos uno a cada lado. Tengo uno conectado, sufre una caída y el otro permite desplegarse correctamente el absorbedor de energía. Hoy en día, por normativa ANSI, todos los arneses deben tener este tipo de elementos. Algunos fabricantes los ponen amovibles o plásticos o textiles, pero debe haber un lugar para conectar y llevar los ganchos. De igual forma, debo tener presente el tipo de conexiones que puedo tener. Puedo tener anclajes verticales, pero también puedo tener anclajes verticales. Un anclaje vertical y un anclaje inclinado o un anclaje oblicuo. En este caso, debo tener o prestar gran atención al desplazamiento que pueda tener el gancho. Sin importar si es europeo, máximo 4 metros, o si es norteamericano, máximo 3 metros 60, no debo superar esa distancia de caída. Cuando yo tengo un anclaje inclinado, bueno, aquí es pequeño para hacer la explicación, pero por ejemplo en un tanque, en una torre de telecomunicaciones más grande, al conectarme un angular a las diagonales, puedo generar un desplazamiento de mi punto de anclaje aumentando esa distancia de caída, como es el ejemplo que vemos acá. Entonces, aquí vemos que se conecta sobre una diagonal y cuando se presenta la caída, pues el gancho se va a deslizar sobre la diagonal hasta llegar al final y su distancia fue superior al doble de la línea de vida que el usuario estaba utilizando. De igual forma, cuando trabajamos en estructuras, debemos tener presente que esta configuración de dos brazos tiene solamente un absorbedor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo utilizo dos líneas de vida cortas para reemplazar una línea de vida en Y? En ese caso, pues voy a requerir para reactivar los absorbedores voy a requerir el doble de impacto, entonces, es decir, la fuerza de choque será el doble de lo que normalmente se generaría. Estamos hablando que puede llegar incluso a ser hasta 12 kilonewton. Entonces, dos absorbedores en simultáneo o en paralelo es peligroso y es riesgoso. Por favor, eso no lo hagan. Para eso están las líneas de vida con doble brazo. Y por último, la última recomendación de uso es tener precaución de dónde ubicamos nuestros puntos de anclaje. Tratar de ponerlo siempre sobre nuestra vertical, ya que si no lo tengo sobre la vertical, pues se puede presentar una caída de péndulo que me puede hacer golpear contra el suelo si estoy muy bajo el suelo, o me puedo golpear contra algún obstáculo durante el recorrido de mi péndulo. ¿De acuerdo? Ya para finalizar, vamos a hablar de la inspección. Recuerden que en la página de Pexel tenemos un documento que se llama Procedimiento de Revisión de los Equipos, donde explicamos el paso a paso para revisar nuestros equipos. En lo que refiere al producto, para Pexel, los materiales textiles y plásticos tienen una vida útil de 10 años desde la fecha de fabricación. Esto aplica para las líneas de vida. Pasados los 10 años, yo pudiese utilizar los conectores si son de los que se pueden remover, porque los conectores tienen una vida útil ilimitada. En el caso de que se quiera lavar el producto, se puede lavar agua y jabón neutro a una temperatura no superior a los 30 grados centígrados. Eso es muy importante. No vamos a utilizar desengrasantes, quintamachas o demás productos químicos que pueden afectar el correcto funcionamiento de las fibras, que en este caso son las que se encargan de detener la caída. ¿De acuerdo? Vamos a secar en un lugar ventilado, lejos de la luz solar directa, y al momento de almacenarlo, pues no colocarlo con objetos pesados encima de él, porque pueden deteriorar las fibras por aplastamiento o estrangulamiento. Algunos ejemplos de lo que podemos encontrar cuando hacemos la inspección. Bueno, cuando hacemos la inspección debemos revisar, por supuesto, los brazos de nuestro elemento de amarre,
que no tengan cortes o desgastes como las imágenes que están viendo en este momento en la presentación. Vamos a verificar el absorbedor de energía, evidenciar que no se haya presentado desgaste y que no se haya activado el testigo de impacto o de caída que ven allí en la imagen. Este lo trae aquí el absorbedor donde yo les estoy enseñando, que es el que ven en la imagen. Si esta cinta se corta, es un indicador o un indicio, bueno, o que hubo una mala manipulación o que se presentó una caída y ya debemos desechar el absorbedor de energía. Por supuesto, revisaremos los conectores, el correcto funcionamiento de los mismos, que tengan un retorno automático, que una vez estén cerrados no exista la posibilidad de abrirse, que no tengan fisuras, deformación, corrosión o marcas importantes. Pues muy bien, ya con esto llegamos al final. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Para hoy teníamos unos objetivos muy claros. Creo que abarcamos todo el tema que queríamos ver. Hay mucho más tema desde el punto de vista físico que se puede ver, pero bueno, el tiempo es corto que tenemos para realizar esta charla. Recuerden siempre seguirnos en nuestro canal oficial, Píldoras Pexel en YouTube, activar la campanita para ver las nuevas píldoras que estamos creando para ustedes en esta iniciativa latinoamericana que desde México hasta Argentina trabajamos todos juntos para llevarles a ustedes información y conocimiento de primera mano. Un agradecimiento importante a Grupo Escalar, pues quien es el distribuidor para la región de Centroamérica y Caribe, empresa para la cual yo trabajo desde la gerencia técnica y que hace que esta píldora el día de hoy sea posible. Pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Grupo Escalar, Pexel Distribuidor, en Instagram, Grupo Escalar, Pexel Distribuidor, y cualquier duda o consulta al correo electrónico pexel@Grupo Escalar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Voy a pasar a la sección de preguntas. Voy a revisar qué tenemos por aquí de consultas. Bien, Benji nos consulta, ¿cuál es la máxima longitud que debe tener el elemento de amarre que se conecta a una argolla external del arnés? Bien, de acuerdo a la normativa europea, la N355, no hay una longitud o no es diferente la longitud que debe tener el elemento de amarre que va en el punto de enganche dorsal o en el external. Veíamos que máximo puede llegar a medir 2 metros, entonces yo puedo conectar esta línea de 1,80 m que tiene normativa europea tanto en el external como en el dorsal, no hay diferencia. Es una pregunta muy interesante, alguien puede decir, Ronnie, pero ¿por qué tan largo? La respuesta va muy de la mano con la absorción de energía. En este caso, si yo tengo esta línea de 1,80 m y sufro una caída, ¿cuánta energía recibirá mi cuerpo? Máximo 6 kilonewtons. Y si tengo un absorbedor de energía más corto, ¿cuánta energía recibirá mi cuerpo? Máximo 6 kilonewtons. Entonces, independientemente que el absorbedor o la línea de vida mida 50, 1 metro, 1,20 m, 1,80 m o 2 metros, siempre lo máximo que vas a recibir serán 6 kilonewtons, que según la normativa europea es lo permitido y no afecta con la integridad o la salud del usuario. Nos pregunta Cristian Ferrari desde Argentina, ¿qué sucede si el operario supera los 140 kilogramos? Pues bien, los absorbedores están diseñados y fueron probados y por cumplimiento de norma ANSI hasta 140 kilos. Un usuario que pese más de 140 kilos, es importante que en caso de que se presente una caída, recuerden, a mayor peso, mayor energía a disipar. Y también habría que ver cuál es la ubicación de su punto de anclaje en relación a su arnés. Lo que te puedo decir, Cristian, es que en esa situación no es no vamos a decir que la línea de vida se va a romper, ¿no? Lo que vamos a, o lo que se va a presentar es que se va a transmitir muchísima energía al usuario, superando ese umbral de los 6 kilonewtons, y bueno, los picos pueden ser diversos dependiendo de la ubicación del punto de anclaje. Entonces, la respuesta es, no está diseñado para usuarios de más de 140 kilos. Si un usuario de más de 140 kilos sufre una caída en factor 2, las condiciones pueden ser muy graves en el sentido de que pueda que el anclaje se rompa o que el punto del arnés falle, pero más allá de eso es que va a transmitir muchísima energía a ese usuario. Vamos a ver si tenemos más preguntas por acá.
Ok, los que, bueno, escriben que en Guatemala tuvieron problemas con la luz el día de hoy, recuerden que las píldoras PEC las pueden ver en nuestro canal de YouTube, allí las pueden repetir si tuvieron problemas con la transmisión en vivo. Creo que no tenemos más consultas, ¿no? Al parecer no hay más preguntas. Ok, una pregunta que nos hace Juan Valdés. Cuando se oxidan las piezas de metal del acollador, ¿se puede seguir utilizando? No. Tú tienes que hacer un mantenimiento preventivo. Si al realizar el mantenimiento preventivo, recuerda que la oxidación es un proceso normal que tienen los metales, especialmente aquellos que no tienen una protección para ambientes agresivos. Es decir, un acero galvanizado tiene posibilidad de que se oxide. Si haciendo el mantenimiento preventivo es recurrente y llegamos a la corrosión, esto quita resistencia en el conector. Entonces, la recomendación es que o cambies el elemento metálico si fuese posible, o pues efectivamente deseches esa línea de vida. Perfecto, creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado. Para nosotros es muy importante contar con la compañía de ustedes como cada píldora que hemos realizado. Recuerden, pueden repetirlas. Hay diferentes píldoras de interés, hay píldoras de poda, píldoras del ID, de equipos deportivos. Trabajaremos para tener para ustedes muchos más temas para seguir abarcando. Cuídense mucho, recuerden mantener la distancia social y hasta una nueva oportunidad. Saludos.